Conseguir tus primeros clientes no es fácil. Tienes una idea de negocio, crees que vas a triunfar y como no tengas una estrategia clara, puedes verte así. ¡El diseñador! ¡Ha llegado el diseñador! ¡Páginas web, baratitas! ¡Que me voy a quitarte las manos! ¡Venga, venga, venga! ¡Páginas web! Señor, ¿da una página web en un momentito? ¿Una página web? ¿Página web? Señora, ¿dónde va usted sin página web? ¿Dónde va sin página web? ¡Hombre! ¡Compre página web! Efectivamente, aquí donde me ves, yo empecé vendiendo, pues eso, páginas web. Y aunque nunca usé técnicas de venta tan locas como esta, te confieso que hice cosas que hoy, si tuviese que empezar un negocio desde cero, no repetiría. A cambio, otras técnicas de venta las sigo usando porque me funcionaron muy bien. ¿Quieres saber cómo conseguí mis primeros clientes? Atención, que te voy a contar unas cuantas batallitas de las mías. Estás en el canal de Judit Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Y hoy te cuento cómo empecé en mi primera empresa y qué hice para conseguir lo más difícil, los primeros clientes. Yo he probado prácticamente todas las técnicas de venta posibles, para que tú no tengas que hacerlo. Estoy segura de que los errores que vas a cometer intentando captar clientes ya los he cometido yo antes. Por ejemplo, algo que no volvería a hacer es gastar dinero en comprar bases de datos de teléfonos. En mi descargo diré que hace bastante tiempo ya de esto, pero sí, pagué por un listado de números y me puse a llamar. Incluso contraté a una telefonista que no conseguía nada, la pobre, porque esas personas no sabían ni quién les estaba llamando. Si te pones en contacto con alguien, que sea porque esa persona te ha dado sus datos, es decir, te ha abierto la puerta para que podáis hablar. Hacerlo a puerta fría es perder el tiempo, te lo aseguro. Al final puede caer algún cliente, aunque solo sea por estadística, pero hay formas muchísimo mejores de conseguirlo. Te doy las dos técnicas que mejor me funcionaron al principio y que hoy, con variaciones, sigo usando. 1. Contactos. Crear poco a poco tu red de contactos y de recomendaciones, aunque sea poco a poco y partas de cero, es imprescindible para tu negocio. Te voy a contar la historia de cómo empecé a trabajar en marketing digital. Yo monté mi primera empresa en 2009, con 23 añitos. Tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Un poquito. Pues todo empezó porque mi pareja en aquel momento era desarrollador de páginas web. Por entonces no era tan fácil hacerlas como ahora y no había tanta competencia. Él tenía su trabajo por cuenta ajena, pero de vez en cuando pues le hacían encargos de fuera. Así que le propuse crear una empresa. Los contactos que tenía nos trajeron a otros contactos y a otros y a otros. Nos fue bien porque estábamos dando respuesta a una demanda que ya existía. Las empresas necesitaban páginas web y el boca a oreja empezó a funcionar. Si tú estás empezando y no tienes esos primeros contactos, céntrate en conseguir un primer cliente, aunque ni siquiera te salga muy rentable, y ofrece un servicio o un producto excelente. Si queda contento, te recomendará y la rueda empezará a girar. Además, las oportunidades pueden venir del sitio más inesperado. Un buen día, un vecino de mi socio nos presentó a un conocido suyo, que era informático. Ya te digo que en mi primera empresa hacíamos páginas web y la gente se las pedía a los informáticos porque llevaban lo de los ordenadores. Que parece que estoy hablando del siglo pasado y no. De verdad, era 2009. Pero este informático en concreto le preguntaban sobre webs y no tenía ni idea, así que nos puso en contacto con todos sus clientes. Quédate con esta estrategia porque es de las que más funcionan y sigo trabajando. Trabajar con distribuidores. Localiza a gente que tenga una cartera de clientes activa, personas que ya están llegando a una audiencia que te interese y a partir de ahí plantea colaboraciones. Es una gran forma de buscar atajos para llegar a tu cliente final, localizando en qué grupos se mueve, en vez de tener que trabajarlos uno a uno, que es mucho más difícil. Si quieres más atajos, por cierto, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones porque cada semana te doy consejos de marketing, estrategias de ventas y mindset empresarial. ¿Cómo conseguir más contactos? Te cuento otra estrategia de captación de clientes que usaba en aquella época y que también te recomiendo. 2. Eventos. Los eventos son geniales para hacer contactos, tanto si los organizas como si vas de asistente. Pero no te quedes solo con los contactos. ¿Te interesan los eventos presenciales para conseguir clientes? Ya lo creo que sí.
Cuando empecé con mi empresa, yo hacía dos cosas. Primero, organizarlos yo. Yo montaba eventos para gestorías, ellos invitaban a sus clientes y yo les daba una ponencia gratuita. Y después aprovechaba para venderles mis servicios. De ahí saqué bastantes clientes muy buenos al principio. Otra opción es ir a eventos relacionados con tu sector. Yo iba a todo lo que se moviera en Barcelona y si podía ir a alguno fuera, así que también. Eventos de networking, ponencias para empresarios. Por eso conozco a tanta gente ahora, porque la veía en el escenario o porque estaban empezando como yo y que luego pues han ido creciendo. Y de ahí salían colaboraciones o peticiones de presupuesto. Lo que está claro es que encerrado en la oficina o en tu casa no van a salir oportunidades, así que muévete, mueve el culito. Te cuento un truco para conseguir clientes cuando vayas a un evento presencial. No te quedes solo como oyente. Cuando monté mi primera empresa, yo me moví muchísimo, iba a esos eventos, iba a aprender, pero también porque sabía que allí estaban mis clientes. Piénsalo, estás en un lugar donde todos los asistentes quieren mejorar en su empresa. En mi caso, si conocía a alguien que no tenía página web, ahí tenía un potencial cliente con el que hablar. Era muy raro el evento donde no consiguiera alguno porque iba a buscarlos de forma activa. Y eso es lo que deberías hacer tú si quieres más clientes. Ya sea trabajando pues con recomendaciones o yendo a los eventos, lo más importante a la hora de trabajar esos contactos es no depender del marketing de la fe, que siempre te digo. Es decir, no esperes a que lleguen las ventas. Yo tenía muy claros los números. Necesito X contactos cada mes y de esos me van a salir un porcentaje que se convertirán en clientes. Y yo forzaba esas relaciones, hacía un seguimiento, no me quedaba quieta esperando a que las cosas funcionaran. Igual no me crees cuando te digo que, cuando empecé, yo no tenía ni idea de marketing digital. Mi primer contacto con el marketing digital fue hacer Google Ads, que por aquel entonces se llamaba Google AdWords. Vi que había poca gente que se anunciaba y que si la gente buscaba desarrolladores de páginas web, podía encontrar mi empresa. Nos funcionó genial y yo vi claro el camino a seguir. Empezamos a ampliar servicios por ahí y poco a poco fui aprendiendo y metiéndome en ese mundo para dar ese servicio yo también. Porque las empresas tienen que evolucionar. Cuando ya tengas un flujo de trabajo más o menos estable, busca nuevas formas de resolver los problemas de tus clientes. Como ya te conocen, será más sencillo que te compren. Y yo he evolucionado mucho como profesional también. Claro, en mi empresa actual hacemos embudos de venta, que es una forma de vender mucho más fácil y menos forzada. De hecho, si quieres ver cómo lo hacemos, te invito a ver el taller gratuito Cómo doblar tu facturación. No es una exageración, te lo aseguro, los alumnos de mis formaciones que siguen esta metodología consiguen eso y muchísimo más. Te dejo por aquí el enlace para que puedas verlo. No cometas el error de pensar, esto de Internet no es para mí. Esto me lo decían en 2009 cuando iba a vender páginas web a las empresas, pero es que todavía sigo escuchando frases como esta. La gente que piensa eso es porque no ha encontrado el sistema de ventas adecuado. Por eso, muchas veces lo que nosotros hacemos son híbridos, es decir, creamos un embudo de ventas que combina el offline con el online para convertir. Porque es verdad, a día de hoy, no todos los negocios pueden automatizar al 100% sus procesos de ventas. Pero desde luego sí se pueden ahorrar mucho trabajo y esfuerzo con un embudo de ventas adaptado a su tipo de empresa. Ya ves, más o menos te he contado toda mi evolución desde mis primeros clientes hasta ahora. Evidentemente, para llegar al punto en el que estoy hoy se necesita mucho conocimiento y yo he invertido mucho en formaciones, cientos de miles de euros y mentores. Por eso conozco las técnicas más sencillas y automatizadas para no tener que pelear con esos clientes uno a uno. Pero también hace falta mucha experimentación, que es lo que he hecho también. Como ves, que yo haya conseguido mis primeros clientes así, no quiere decir que tú tengas que hacer lo mismo. Quédate con mis aprendizajes, si te sirven, y a por ello. Hasta la semana que viene, muchos éxitos.